Galarza, ellos han presentado ante el CAL justamente estas observaciones para que puedan ser justamente analizadas dentro de la Asamblea. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en el Diálogo de la Tarde. Un placer, mi querida Wendy. Muy buenas tardes, estimado Mauricio. Leonidas, un placer estar aquí, pues físicamente en Guayaquil, ya que yo me pertenezco a la ciudad de Quito normalmente, y he venido acá siempre en Zoom, pero estoy aquí muy grato, muy alegre, muy feliz. Un saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan. No es un holograma, es presencial. Bienvenido, asambleísta. ¿Ahora sí está construyendo el movimiento? La construcción es permanente, constante. Y la en ese construcción sentido, de un país mejor. Y en ese sentido fue lo que anunciaron hoy, entonces. Ustedes están presentando unos proyectos de reforma a la ley, a varias leyes, a varios cuerpos legales, que son los que están contemplados entre las 10 primeras preguntas de las 11 que el presidente enviara la semana pasada. Por favor, coméntenos un poco cuáles son esas reformas, sobre todo las sustanciales, que si pasa o si son acogidas estas inquietudes de ustedes, en teoría deberían suprimirse esas 10 preguntas porque están contempladas en las reformas que ustedes indican. A ver, sí, efectivamente. Nosotros, después del estudio permanente, constante de las preguntas inicialmente presentadas por parte del presidente, hicimos una evaluación de lo que efectivamente se puede realizar a través de reformas legales en la Asamblea sin requerir la consulta popular, porque finalmente la consulta popular era para precisamente impulsar esas reformas. Las presentamos el día de hoy. Esas son reformas a 6 normas y 6 cuerpos legales actualmente ya en proceso, porque si ya presentamos hoy día, ya están en proceso de trámite, y hacemos un llamado al presidente de la República para que las apoye con su mayoría, ya que él tiene la mayoría de la Asamblea Nacional. Los votos le responden a él y a su circunstancia, y por ende esperaríamos que tengan el apoyo mayoritario y profundo de toda esa mayoría, ¿no? En teoría, agarra un poco de peso el tema, tomando en consideración de que el presidente en sus primeras 11 preguntas en los anexos, lo que señala es que en el caso de contar con el favor del pueblo, una vez pasado el filtro de la Corte Constitucional, él debería enviar los proyectos de ley a la Asamblea. Ustedes lo están adelantando. Sí, claro, es lo que dijimos, ¿no? Revisando las preguntas nos dimos cuenta que efectivamente esas preguntas respondían necesariamente a reformas legales, normativas, que ya se encuentran en algunos casos vigentes. Lo idóneo hubiese sido presentar de una vez el texto reformatorio para que sea incluido ya en el cuerpo legal. Lo lógico era eso, efectivamente. No obstante, nosotros nos adelantamos y dijimos, un ratito, presidente, tenemos las reformas y las presentamos, aquí están. Y las pusimos hoy en la mañana ya en la Secretaría de la Asamblea Nacional, con lo cual queda subsanado, digamos, de alguna manera, ya las 10 primeras preguntas en la consulta que presentaba por parte del presidente de la República. Y respecto de las nuevas preguntas que acaba de presentar el presidente de la República el día de hoy en la tarde, a través de su viceministro de Gobierno, doctor Torres, vemos que efectivamente está acogiendo ciertas de nuestras propuestas, que también las presentamos en la mañana, relacionadas ya, estas sí, a reformas o enmiendas constitucionales, que lo habíamos dicho, se componen de 4 elementos fundamentales. 1, nosotros estábamos esperando que se incluya la extradición de nacionales para que puedan ser aquellas cabecillas del crimen organizado sean juzgados fuera del país. Primer elemento, que vemos que se encuentra dentro de las preguntas. Segundo elemento, estábamos planteando la reforma a la justicia, la propuesta es otorgarles a los jueces, a ciertos jueces, la capacidad de poder juzgar los delitos fuera del país, y también que tengan anonimato, de tal manera que puedan tener libertad para juzgar y de esa manera permitir que se pueda combatir la delincuencia de mejor manera. Tercer elemento que habíamos dicho es el contrato por horas, que es necesario para la inversión, es algo absolutamente, ya en este punto de la situación económica del Ecuador, es algo tremendamente necesario para el sector privado, de tal manera que se pueda generar empleo. Y lo último, que también ya se encuentra aprobado por parte de la Asamblea Nacional, que es el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, ya aprobado, pero tiene que ser refrendado en consulta popular. Ok, asambleísta, una pregunta más para darle paso a Leonidas. Vamos al tema de la extradición, que también ustedes lo planteaban y que el presidente lo está recogiendo y lo está incluyendo en un nuevo pliegue de preguntas que tiene que ir a la Corte Constitucional. Para que haya extradición tiene que haber convenio con el país. Sí. 1, con el país que se quiere extraditar al delincuente detenido. Tendrán que, me imagino, que ser algún tipo de delito, porque no puede ser muy abierto, supongo yo. Y tercero, ese país tendrá que solicitar la extradición. ¿Estoy bien hasta ahí? Así es. Y se inicia un juicio aquí, internamente en el país. O sea, ok, es detenida la persona, se inicia el juicio.
se recibe el pedido de extradición del país con el que se tiene un convenio suscrito y ahí sí, con sentencia, podría ser, No. o no se espera la sentencia, No. podría ser enjuiciado en el país que lo está pidiendo. Sí, de hecho, cuando yo me refiero, cuando digo juicio, no es un juicio para determinar la culpabilidad del delincuente, sino para determinar si es o no objeto de extradición. ¿Por qué? Porque el juzgamiento de culpabilidad se lo debería realizar en un proceso de extradición en el país que lo está solicitando. En el caso de que, supongamos, los Estados Unidos solicite al Ecuador la extradición de un cabecilla de alguna de estas bandas delincuenciales que trabaja también en Porque Estados tienen que ser Unidos, delitos transnacionales, pues, ¿no? son delitos transnacionales, sobre todo cuando son relacionados al narcotráfico o a la trata de blancas o al tráfico de órganos. Son delitos que trascienden las fronteras. Lo solicita, se inicia un proceso en donde se asegura el debido proceso del delincuente. También es algo importante que la ciudadanía lo comprenda, porque no siempre se cree que el debido proceso se lo va a respetar. En este caso se lo respeta, es decir, nosotros sí cumplimos con la Constitución ecuatoriana. Una vez que se determina que es objeto de extradición y se lo resuelve de esa manera, el presidente de la Corte Nacional de Justicia lo hace, se tramita la extradición con la Cancillería y se lo envía a ese delincuente para que sea juzgado ya en relación a su delito, a la culpabilidad del cometimiento del delito en el extranjero. Con eso termina la extradición y el señor, sea inocente o sea culpable, será juzgado afuera, y si es culpable, pues paga la pena afuera del país. Ok, Leonidas Castro tiene más preguntas para usted. Gracias por contestar mis primeras inquietudes, Leonidas. Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes. Actualmente no existe ya esa posibilidad de extraditar ecuatorianos, por ejemplo, a Estados Unidos, cuando PI reclama a ciudadanos que están siendo procesados, han sido condenados por narcotráfico, por ejemplo, y son extraditados. Me parece que hay un caso ecuatoriano de que estaba en Colombia, extraditado a Estados Unidos. ¿No es posible ya eso? No, precisamente en la actualidad el artículo 179 de la Constitución prohíbe taxativamente la extradición de ecuatorianos a cualquier parte del mundo. Y dice, los ecuatorianos podrán o deberán ser juzgados sola y exclusivamente en el territorio ecuatoriano. Por tanto, está prohibida. Lo que nosotros queremos hacer es que se permita la extradición de manera excepcional para casos de delitos transnacionales. Es decir, cuando estos delitos trascienden la frontera ecuatoriana y haya interés de parte de un Estado con el cual tenemos firmado un tratado de extradición para que pueda pedirlo al Ecuador y enviarlo nosotros para que sea juzgado en el extranjero. De esa manera asegurar que este delincuente pague su pena, o al menos no tenga la capacidad de influir dentro de los jueces para poder salir rápidamente de la cárcel, como sucede en el Ecuador, lamentablemente, ¿no? Esa es la visión, esa es la propuesta, y vemos que está siendo incorporada por parte del presidente de la República en estas nuevas preguntas. Esperaríamos que sean calificadas. Ya existe un dictamen de la Corte Constitucional que va con miras a autorizar la extradición en este sentido. Yo creería que solamente cabe ya incorporarla dentro del pliego para que sea aprobada y por ende inmediatamente ya llamar a las elecciones, ¿no? Jorge, una inquietud adicional para que sigan también continuando con unas preguntas en el panel. Hay un planteamiento también del tema del contrato, del trabajo por horas que sea permitido. Allí hay un tema que tanto se lo ha hablado, que se lo ha planteado, y justamente al pedir el presidente que se regule pues los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebren por primera vez entre el mismo empleador y el trabajador sin que se afecten los derechos adquiridos. ¿Esto es una posibilidad de generar más trabajo o para algunos piensan que es precarización laboral? Porque hoy en día al no haber trabajo hay esta posibilidad de que se contrate por horas, ¿no? Y es una alternativa. Sí, comprendo. Y la pregunta es muy pertinente. Es muy importante poderle aclarar a la ciudadanía que nosotros no estamos buscando con esta propuesta que se impida, se conculque o se afecten los derechos laborales de nadie. No pretendemos que a la gente se les cambie de régimen laboral. Si es que ya tú en este momento tienes un régimen laboral establecido en base a un contrato fijo de trabajo, con 8 horas de trabajo, como es el contrato de trabajo ordinario, no se va a poder cambiar. Debería existir una prohibición, y esa es nuestra propuesta. Una prohibición que a la gente que está trabajando actualmente normalmente y se encuentra en base a un régimen ordinario, se le cambia a un trabajo por horas. El trabajo por horas es para las nuevas contrataciones y poder promover la inversión privada de tal manera que permita al inversionista tener certeza de que va a tener la capacidad de contratar a alguien por el tiempo que efectivamente requiere para su negocio. Porque se da en la actualidad que lo que tenemos es que se necesita un trabajador por 3 horas, por 2 horas, o se lo necesita por
20 horas o 22 horas en la semana y no las 40 horas. Pero, asambleísta, existe un principio constitucional que es que no puede existir la regresión de derechos. ¿No se puede quizás ahí considerar de que existe quizás el riesgo de una regresión de derechos de la persona cuando solamente puede, a diferencia de otros, solamente puede ser contratado por horas? No, la regresión de derechos se da siempre y cuando exista un impedimento en el ejercicio del derecho. En este caso del derecho al trabajo. Nosotros lo que estamos haciendo es abriéndole la puerta al trabajo, porque ahorita no hay trabajo. Y si es que hay trabajo, es trabajo muy pequeño. Lo que ha crecido es la informalidad. O sea, finalmente, el efecto de la rigidez laboral es que haya menos trabajo formal y más trabajo informal. Nuestro interés es que efectivamente exista el trabajo por horas, debidamente pagado su aporte al IES, debidamente protegidos sus derechos. Proporcionales, ¿no? Proporcionales a la cantidad de horas que está trabajando. Lógicamente, y sobre todo este tipo de trabajos, estimado Mauricio, es importante decirle a la ciudadanía, se da siempre en horas de la noche, porque son cuando más se los necesita por horas. En ese momento se va a pagar más por la hora. Abre la posibilidad de que personas que estén estudiando, jóvenes que estén estudiando, puedan de repente trabajar por horas en algún lado. Por horas y mejor pagados, porque eso sí es importante decirlo. La hora nocturna cuesta más. Cuesta más la hora nocturna, la hora en feriado cuesta, y si es nocturna y de feriado, pues cuesta más todavía. Pero le damos la posibilidad a la gente de trabajar, es decir, abriéndole la puerta al ejercicio de su derecho de trabajo finalmente, formal, protegido, decente, y también le damos la oportunidad para el inversionista que pueda contratar a estas personas y crecer su negocio, mejorar su negocio o iniciar su negocio. Y también decirle a la gente que esté tranquila, que si es que esto se da, no es que se va a cambiar el régimen ordinario que tienen actualmente por un régimen de horas. Si es que existe un despido intempestivo con ese objetivo, pues tendrá que cancelar la indemnización de despido intempestivo que está establecido en el Código del Trabajo normalmente. Pero ahí sí, asambleísta, y esto entre paréntesis porque no es motivo de la entrevista, habrá que ajustar un poco porque la verdad que rara vez se paga lo justo a las personas por conceptos de indemnizaciones. Pero es que efectivamente ese es el objetivo, Mauricio. Nuestro objetivo es darle formalidad a un caos que existe en el régimen laboral actualmente. El contrato por horas es una reforma necesaria para el país, porque la economía se tiene que mover de alguna manera. Si nosotros, quienes efectivamente podemos influir en las reformas legales, no intentamos efectivamente impulsar la economía, ¿quién lo va a hacer? Asambleísta, otra de las preguntas que están incluidas entre las 9 que el presidente está mandando de esta tarde, y ¿está usted de acuerdo en que se enmiende la Constitución y se reforme la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para que permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo o injustificado? Bueno, debemos reconocer que no hemos tenido tiempo todavía de leer los anexos, pero el espíritu está ahí, ¿no? Pero ya no existe la ley. Sí, a ver, aquí hay una explicación clara que hay que dejarle a la ciudadanía, espero hacerlo de la manera más didáctica posible. Actualmente la ley de extinción de dominio está establecida para que vaya de la mano con la culpabilidad penal del delincuente. Es decir, tiene que haber sentencia ejecutorial. Exacto. Ni siquiera en primera instancia, sino ejecutorial. Exacto. Entonces nosotros necesitamos tener una sentencia ejecutoriada para poderle quitar los bienes actualmente. Ya me he farreado, puesto los bienes a nombre de quinto. Eso se disipó años atrás, porque normalmente los juicios penales demoran 3, 4, 7, 8 años. Entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra? Y que vemos que está siendo incorporada ahora por parte del presidente de la República, para lo cual lo saludamos. Es que se divida la responsabilidad penal del delincuente, la culpabilidad penal del origen ilícito de los bienes que él obtuvo. ¿Qué significa eso, por favor? ¿Qué significa? Rápidamente, si es que yo cometo un delito, obtengo recursos ilícitos para adquirir bienes, esos bienes tendrán que ser devueltos al Estado independientemente de si yo he cometido delitos o no. Pero es que para determinar la licitud de una inversión o de un bien también es un proceso, pues, ¿no? Sí, pero es menos largo, primero, y dos, es más técnico. O sea, en teoría tendrían que haber dos procesos que corren en paralelo. El proceso judicial, que es el que tiene que ser un juez ordinario y todo, y la pesquisa de los bienes, la proveniencia de estos, para de ahí sí poder determinar al menos de manera temporal o ponerlos en cuarentena. Retirarles el dominio. Se les retira inmediatamente. Directo, porque aquí vamos a tener un informe profundo de análisis de la UAFE, en donde va a determinar de dónde vinieron esos recursos para adquirir la mansión, para adquirir el Ferrari, para adquirir el Maserati, o adquirir vehículos o bienes de cualquier tipo de origen ilícito. Ahora, por principio constitucional, esto debería regir a partir de la publicación del registro oficial, no podría ser para delitos cometidos antes de... Claro, por principio de irretroactividad de la ley, no puede aplicarse la ley
de hoy para casos anteriores. Pero en principio es un gran mensaje a la ciudadanía y sobre todo a los grandes capos del crimen organizado, que sepan que independientemente de si son o no culpables de ellos, sus dineros, sus recursos van a pasar al Estado. Bueno, para ahí hay beneficio dos de la mensajes ciudadanía. fuertes, ¿no? Porque creo yo que los delincuentes más avesados acá no le tienen miedo a la justicia ecuatoriana. Entonces la extradición es un mensaje fuerte porque de repente sí le temen ser extraditado y el hecho de la extinción de dominio no necesariamente esperar a que haya sentencia ejecutoria para aquellos. O sea, hay dos mensajes fuertes. Sí, y Mauricio, les vamos a golpear donde más les duele, pues. Bolsillo. Que es en el bolsillo, pues, porque ellos son los que efectivamente son poderosos porque pueden comprar la justicia, comprar los fiscales, comprar las aduanas, comprar los agentes. Cuando no tienen recursos para comprar, ahí es en donde realmente se ven comprometidos su estabilidad. En la actualidad la ley señala, y esto forma parte de otra de las preguntas que el presidente propone, en la actualidad la ley señala de que solo puede presentar proyectos de ley con el carácter urgente, mientras y cuando sea en materia económica. Él está proponiendo que no necesariamente sea en materia económica. ¿Cómo ve usted eso como legislador? Yo creo que puede ser positivo. Hay que estudiar los anexos, ¿no? Hay que estudiar todavía un poco más del caso, pero en principio yo creo que el presidente de la República debería tener la posibilidad de presentar y de ejercer y de ejecutar el plan de trabajo que él tiene previsto. Bueno, esperamos que no haya una muerte cruzada otra vez, pero recordemos lo que le pasó al presidente Lasso, ¿no? Que se supuestamente iba a gobernar vía decreto y todo, y la Corte Constitucional se terminó tumbando casi todo. Que es lo que aparentemente está pasando ahorita otra vez con este estado de excepción. Recordemos que los estados de excepción, como su nombre lo indica, es para momentos excepcionales. Si el presidente de la República sabía que había un problema en las cárceles, de antemano, en principio, él debía atenderlo con lo que tenía capacidad, no pedir un estado de excepción para atenderlo. Pero en todo caso, la emergencia es necesaria. Yo sí creo que en este caso hay que queda debidamente justificada un estado de excepción por el tema de la fuga de Fito y las condiciones de las cárceles que se encuentran amotinadas en su gran mayoría o con riesgo de amotinamiento o en su defecto ya con eventos fatales en ellos, ¿no? Yo diría que todavía hay que verlo, pero en principio me parece que el presidente de la República, sea quien sea Noboa, sea cualquier persona, tiene que tener la capacidad de ejercer su plan de trabajo, y eso es lo necesario para poder darle viabilidad a ese plan y que podamos juzgarlo, por último, como presidente de la República, en base a lo que efectivamente sí logró hacer y que no exista el obstruccionismo que ha habido durante los últimos años, ¿no? Ok, el Ecuador ha visto de un tiempo acá cómo la justicia, o a veces la injusticia ecuatoriana se ensaña contra elementos de las fuerzas del orden y los juzga y los sentencia cuando han ejercido su trabajo. Estamos a puertas de que se dé también un juzgamiento, creo que es hoy o mañana, de un policía que abatió a 2 o 3 delincuentes defendiendo a un ciudadano. Ojalá y la justicia haga al fin algo de justicia, porque de no ser así, el mensaje que se le estaría mandando al país sería nefasto. El presidente, en la pregunta número 5 del pliego de estas 9, abre la posibilidad, en el caso de ganar el sí, que pase el filtro de la Corte Constitucional, de conceder indultos a miembros uniformados que habían sido imputados por el delito relacionado con el uso de la fuerza. ¿Ok? ¿Cómo ve usted esa posibilidad? A ver, el indulto ya es una institución jurídica que existe en el país. ¿No es necesario entonces En elevarlo a una principio yo pregunta? le diría hay que revisarlo más profundamente. Yo también estoy recién obteniendo la estamos información. de acuerdo que los anexos no hemos podido revisarlos. Pero en principio le diría que el indulto ya existe. Y el presidente de la República podría ejercerlo mañana. Si quiere indultar a un policía que a su criterio ha sido juzgado equivocadamente, él puede hacerlo. Él puede mañana emitir el decreto y darle el indulto. Lo que pasa es que seguramente lo que está buscando el presidente es tener un respaldo respecto de su actuación en el sentido de definir a partir de ahora quiénes van a ser los indultados. Ok, o sea, Entonces, algo más de fuerza de ley. Algo más de fuerza, algo más de respaldo político antes que la falta o la ausencia de la norma para poderlo aplicar. Actualmente puede hacerlo, no le veo ningún problema. Ok, bueno, acá también habla del tema de inversión extranjera y afianzar. Hablando que acá dicen de afianzar la dolarización, ¿no sería bueno ya incluir la figura de la moneda del dólar como parte de moneda circulante en el Ecuador, ya ponerlo en la Constitución de la República? Bueno, yo creo que podríamos poner más que el dólar. Quizás como para una manera de asegurar, porque cada vez que hay una elección surge el fantasma de la desdolarización.
Bueno, en este caso no es tan equivocado, ¿no? La desdolarización se da cuando falta la liquidez. Y si falta la liquidez en la economía ecuatoriana, la dolarización está en riesgo. Claro, pero ponerla ya como moneda circulante oficial del territorio nacional. De acuerdo, pero ¿y qué tal si las decisiones económicas obligan a desdolarizar porque hay gente irresponsable o gobiernos irresponsables? Pero quizás también sería una camisa de fuerza también para cualquier mandatario, Yo ¿no? lo que siempre porque diría sería un atentado contra la Constitución y puede ser un motivo de destitución. Sin duda alguna. No obstante, creo que es importante definir una política monetaria no completamente en la Constitución, porque tiene que tener cierta flexibilidad por parte de las autoridades, pero sí hay que blindar la dolarización, blindarla a favor de la ciudadanía. Bueno, y eso debería hacerse a través de las medidas económicas. Se lo hace con decisiones, ¿no? se lo hace con decisión de no quitarle liquidez al Banco Central, como fue lo que se aprobó recientemente. Se lo hace a través de generar precisamente esa inversión extranjera necesaria, que vengan los dólares, no que se vayan. Entonces allí hay una política monetaria y una política económica que hay que tomar clara definición por parte de las autoridades. Mientras no haya eso, no creo que estamos conversando con Jorge necesite. Peñafiel, asambleísta de Construye. Asambleísta, ya dejemos de lado las nuevas propuesta de preguntas del presidente de la República. Vamos un poco a lo que ustedes presentaron hoy. ¿Cuál es el camino a seguir de esta propuesta? ¿Tiene que pasar por el filtro del CAL? ¿Cuántos días debería demorar? ¿Cómo se maneja ahí el tema? A ver, bueno, como cualquier propuesta de ley, tiene que pasar por la calificación del CAL, tiene que pasar por una comisión, tiene que resolverse a través de informes, los informes para primer debate y el informe para segundo debate, debatirlo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y en los tiempos, yo estimaría que en aproximadamente 5 a 6 meses tendríamos ya, con el apoyo de toda la mayoría que el presidente Noboa ha conformado, efectivamente al inicio de esta Asamblea Nacional, podríamos tenerlas aprobadas a las 6 reformas legales que él precisamente quería promover. Yo entiendo que eso no estaría muy lejos de poder ser realidad, porque Construye, y corríjame si estoy equivocado por favor, ha coincidido en algunas votaciones, claro, con algunos bloques políticos, inclusive el del oficialismo, lo cual podría de repente abrir la puerta de que más allá de que sea Construye y que haya una relación no tan buena entre el Ejecutivo y el bloque Construye, igual podría primar el interés nacional con un proyecto de esta naturaleza. Mire, nosotros le hemos dicho al presidente de la República desde el inicio del periodo legislativo, nosotros no somos oposición al gobierno, nosotros somos oposición al crimen organizado, nosotros somos oposición al desempleo. Lo que hemos dicho es que nuestros votos están allí. El presidente de la República tiene que proponer cosas que la gente realmente necesite y desee y que está en este momento esperando. Esa propuesta la seguimos manteniendo. Mientras haya una propuesta legislativa que aporte para el desarrollo del país y que efectivamente vaya a resolver los problemas de la gente, pues tendrá los votos de Construye a favor. Ahora, que él debe asegurar a sí mismo que la gobernabilidad hacia las otras bancadas, eso también es cierto. Él tiene que asegurar que para estas propuestas que hemos presentado, él ponga los votos. Yo dudaría que para ciertas propuestas legales que nosotros estamos haciendo, tengan los votos del correísmo, por ejemplo. Yo lo estoy dudando. De algunas de estas propuestas. Claro. ¿Cuáles, por ejemplo? Yo creo que el endurecimiento de penas, por ejemplo, podría no ser tan agradable al correísmo. ¿Por qué? Porque normalmente el correísmo tiende a mirar los temas de una manera más hacia el respeto de los derechos, mal llamados derechos, en vez de ver lo pragmático y lo necesario para el país. En este momento, ¿qué tenemos en la calle? En la calle tenemos muertos diariamente, en cuestión de 4 o 5 días, 105 asesinatos en el Ecuador. Conceptualmente deberían primar los derechos de las personas que hacen el bien y que hacen las cosas de manera correcta. Y darle a la policía, pues, ¿no? Darle a la policía la seguridad de que pueda utilizar su arma directamente y no quitarle el respaldo a la policía, sino dárselo, quitarle el miedo al policía y ponerle el miedo al delincuente. Por eso ya no está ya estipulada una ley que se aprobó. No, pues eso es con un respaldo legal, y reformas claramente a la Ley de Seguridad Pública del Estado, por ejemplo. O sea, sí hace falta entonces esa reforma claro que dé más peso y que dé más respaldo al trabajo de los uniformados. En opinión de Construye, sí, el policía necesita un marco legal útil para poder ejercer su actividad de una manera más directa, más digamos, activa. Porque ahora lo puede hacer, pero tiende a ser siempre mal visto porque no tiene el respaldo legal. Con un respaldo legal sólido y un respaldo legal
consistente, eso va a ser una realidad. Es probable que esté equivocado y nuevamente le ofrezco disculpas de ser así, pero me parece que el Partido Social Cristiano también puso un manifiesto la semana pasada con respecto a las preguntas y planteaba algunas cosas similares a las que ustedes están planteando y lo que el presidente también está planteando ahora, ¿o estoy equivocado? No, sí, lo planteó. Yo precisamente tuve un acercamiento con el Partido Social Cristiano porque me gustaron sus propuestas y les había dicho que cuentan con nuestro apoyo. O sea, si es que eso termina de decantar en una propuesta legislativa o en una propuesta de enmienda constitucional o termina de decantar en una petición al presidente de la República para incorporarlo en la consulta popular, contará con nuestro apoyo. A nosotros nos interesa el país, estimado Mauricio. A nosotros nos interesa darle solución a la gente, que la señora tendera, que el señor transportista no sienta miedo, que el señor que hace taxi pueda llevar a su gente y pueda transportarlo sin ningún temor a que lo vayan a asaltar o a matar. Ese es nuestro objetivo. Y si para eso podemos coincidir con el socialcristianismo, pues bienvenido sea. Asambleísta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Visite Guayaquil más seguido. Seguro que sí, lo haré. Muchas gracias, Mauricio, Perfecto. y un saludo a todos. Gracias. El asambleísta Jorge Peñafiel de Construye estuvo con nosotros. Son las 17:59. Vamos a hacer la primera parte.